Mis amados, Dios les bendiga. Estamos a domingo 11 de abril y el día de hoy, pues estamos en Tabernáculo de David físicamente. ¿Quién dice amén? Amén. Y también a través de la sesión en Zoom que se puede compartir en este momento. Gracias a Dios por tu vida. Vamos a hacer una oración. Vamos a la palabra del Señor. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, alabado seas, Padre. Gracias por el proceso que has traído a mi vida de una manera particular y a la vida de mi familia, con respecto a operaciones, con respecto a sanidades, con respecto a ministraciones de lo alto, que tú estás directamente ministrando a nuestro hogar y a nuestra casa. Padre, gracias en verdad por cada proceso. Pero en este momento, Padre, permíteme ubicar mi mente y mi corazón a lo que es tu palabra, a lo que es la intención de tu palabra también, y no solamente a los que están físicamente en la iglesia o de alguna manera también a través de la plataforma de Zoom, sino también, mi Dios, a cada una de las personas que pueda llegar a esta predicación. Permíteme ser un vaso útil, un vaso limpio, un vaso aceptable delante de tu presencia y de tu trono, para que entonces pueda fluir lo que tenga que fluir el día de hoy. Siento en mi corazón el peso de una palabra fuerte, una palabra importante, mi Dios, que hay que poder ministrar. Y para eso, mi Dios, solamente confío en ti. Por eso ato mi mente, ato mi corazón, ato mi cuerpo, mis emociones a la obediencia a Jesucristo, confiando en que ante esta declaración, tú, mi Dios, podrás obrar en mi vida y podrás atar toda la carne, todo lo que soy, para que solamente fluya todo lo que tú eres. En el nombre precioso tuyo, hermoso Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bueno, hay muchas maneras de poder empezar la predicación del día de hoy. Mas, sin embargo, sí, vamos a empezar por el título. El título de la predicación, así como lo estás viendo a lo mejor en YouTube, si es que estás viendo el enlace, es un cimiento débil. Y es bastante interesante que Dios llamó a mi atención a lo largo de los días que estuve meditando esta palabra, llamó la atención a mi alrededor. Sobre todo porque creo yo, con toda honestidad, que la frase que estoy por decir me atañe al 100% en mi vida. A lo mejor también te atañe a ti o a ti que estás viendo este video. Mas, sin embargo, ¿a qué me refiero? Imagínate que de la noche a la mañana, así de la noche a la mañana, se acabara el acceso a todos los servicios domésticos que tú tienes hoy en casa. Pensando en que estás viviendo en una ciudad cosmopolita y que de alguna manera tienes electricidad, tienes internet y tienes gas y tienes agua. Vamos a pensar, y eso que dije internet, qué pesado, ¿verdad? A lo mejor vamos a pensar en solo 4, ¿vale? Vamos a pensar en gas, electricidad y agua, en esos 3. Bueno, en esos 3 vamos a pensar. ¿Qué sucedería si de la noche a la mañana, es decir, mañana 12 de abril, bueno, no porque sea 12 de abril, porque ya sea que a alguien la vamos a festejar muy especialmente el día de mañana, más sin embargo, el día de mañana, ipso facto, te levantas, abres el grifo, ya no hay agua, y ya no va a haber. Prendes los switch y ya no hay electricidad. Te cercioras de si puedes cocinar en tu estufa, ya no hay gas. ¿Qué harías? Después de llorar un poquito, que dicen por acá. ¿Qué harías si se te acaba el acceso a estos 3 servicios o suministros domésticos? ¿Tendrías la capacidad como ser humano de poder abastecerte de esto tú solo? ¿De poder ingeniarte o crear no digo de la nada, porque de algún lado sale, no sé si me explico, ¿no? ¿Podrías crear el abastecimiento para ti y tu familia de estos 3 insumos, de estos 3 servicios? ¿Tendrías la facilidad intelectual, mecánica y física para poder desarrollar esto? La frase que iba a decir es, yo no creo. A mí creo que me atañería el 100% de la frase de que si me quedase completamente así, no sabría qué hacer.
A lo mejor inmediatamente tendría que pensar si de la casa con algunos fierros podemos hacer un anafre y entonces ir a buscar algún tipo de combustible natural, ¿no? Ya sea, o a lo mejor no tan natural, en ese momento agarro toda la biblioteca o todos los libros y primero empiezo con el libro, ¿no? Dirían por ahí, empiezo con libros de psicología, libros de... No, no es cierto, ¿no? Empezaría con lo que fuera. O simplemente pensar si tuviese acceso alrededor, pensando en que vivo en una colonia y a lo mejor el gobierno o alguna situación me daría acceso a poder talar un árbol y entonces llevármelo a mi casa y tener aparentemente el tema de fuego para poder cocinar solventado. Pero te pregunto entonces nuevamente, ¿serías capaz de poder reproducir tu vida como hoy tú la manejas, como tú la tienes, por tus propias fuerzas, por tus propios mentalidad, por tu propia manera, volver a generar ese estatus de vida en sociedad de ciudad? Yo te voy a ser bien franco y no me quiero meter en contra tuya, ni tampoco en contra de los que están viendo, pero muy probablemente no. Muy probablemente no. Hace algunos años atrás, mi esposa subió a mi corazón la idea de poner un huerto en la casa. A lo mejor tener verdura, tener zanahorias, tener tomate, tener cilantro, por ahí creo que hay en el patio de la casa, o sea, tener ese tipo de recursos para ya volverte autosustentable. Pero no pasó. Se intentó algunas cosas, pero no sucedió. Los cuidados que debe tener, la composta que debe tener, el tiempo de agua, los movimientos, no sucedió. Entonces, fíjate qué interesante es que lamentablemente nos ha sido educado a nosotros como seres humanos para ser dependientes de un proceso al cual no estamos al 100% adecuados. Lo vivimos y lo damos por sentado. Y nos enojamos cuando no sucede. Vamos a ser completamente francos, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado? De repente agarras, abres para meterte a bañar y no hay agua. Y en ese momento a poco te dices, ay, qué bendición Dios, hoy no tengo agua. Gracias papá, porque ya me jaboné, pero no tengo agua. Y estoy bien feliz. ¿A poco sí? No, ¿verdad? No sucede. No sucede, ¿verdad? A lo mejor de tus peores pesadillas, también dicen por acá, sería el ¿cómo se acabó? O de repente si se va la luz, ¿no? ¿A qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Lo vinieron a cortar? ¿Qué sucedió? A ver, ¿quién no pagó? ¿Qué? Esto y lo otro. Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. ¿Por qué te estoy poniendo este ejemplo en particular? Esta predicación tiene dos caminos. El camino del que recibe y el camino del que da. Ahorita vamos a platicar un poquito por qué del que recibe y por qué del que da. Mas, sin embargo, Dios puso en mi corazón tres ejemplos a los cuales te quiero llevar a la palabra de Dios. No va a ser necesario a lo mejor que la leas, son simplemente pequeños ejemplos. Te voy a dar las citas de donde extraje estos ejemplos bíblicos. Y es bien curioso que vienen en pareja, vienen en pares. No hombre y mujer, vienen en pares. Las personas y los ejemplos que Dios me puso el día de hoy. Quisiera empezar desde el más antiguo al más presente, según estos ejemplos en particular. Y primero te quiero poner el ejemplo de qué? De Nadab y Abiú. ¿Alguien recuerda a estos personajes bíblicos? Para aquellos que les gusta la Biblia, en el sentido de buscar dónde están las referencias de estos personajes, están en Levítico capítulo número 10. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? A ver, de los presentes, ¿alguien le gustaría compartir? Nadab y Abiú. Eran hijos del sacerdote Aarón. Muy bien, perfecto. Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón. Vamos a pensarlo rápidamente así y en los breves minutos por contestar. Como hijo de sacerdote, ¿qué crees que debería de ser él? Ellos dos. Sacerdotes. Sacerdotes, así de sencillo. Santos dicen también por acá. Muy bien, entonces, como hijos de sacerdote, pues tendrían que ser sacerdotes también. Como hijos de tigre, pintitos, ¿no?
Pero ¿qué es lo que nos presenta la Biblia con respecto a Nadab y Abiú? Y es solamente ejemplos. No me voy a enfrascar mucho en ellos, pero me va a ayudar a tener estos ejemplos a la mano para poder desarrollar la predicación del día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a Nadab y Abiú? Ellos encargaban del incienso o del fuego ¿Ok? y presentaron uno extraño del que Dios había pedido ¿Ok? y se murieron invocados delante de la presencia de Dios. Perfecto, excelente. Fíjate, solamente vamos a poner el ejemplo. Muy sencillo el ejemplo. Ellos eran encargados de presentar fuego delante de la presencia de Dios en el santuario y del incienso, que es una parte muy particular específicamente en el lugar santo. Antes de entrar al lugar santísimo, exactamente enfrente de lo que sería la cortina o el velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo, ahí hay o había en el tabernáculo de Moisés un altar de incienso y este tenía que estar continuamente siendo entregado en una buena fragancia, en un buen incienso a Jehová, que entonces ministrara la presencia de Dios y Dios se manifestara en su Shekinah en el lugar santo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que dice la palabra de Dios que Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño y que inmediatamente tuvieron fuego que salió de la presencia de Dios y los consumió. Es decir, terminaron muertos por esta situación. Ahorita vamos a hablar un poquito más de por qué Nadab y Abiú hicieron lo que hicieron y todo ese tipo de cosas. Mas, sin embargo, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo que Dios puso en mi corazón con respecto a, que dije del más antiguo, del más viejito al más nuevo, es Ofni y Fines. Ahora empecé al revés. O más bien me gustaría de preguntarte, ¿quiénes eran Ofni y Fines? ¿Te suenan los nombres de Ofni y Fines? Pues es como Pedro y Pablo, ¿no? Pero en tiempos de allá de hebreo, ¿no? A lo mejor todos, oye, Ofni, oye, Fines, y todos volteaban, ¿no? Así, digo, la verdad no es un nombre tan común tampoco en el Antiguo Testamento, pero ¿de quién eran hijos Ofni y Fines? ¿No lo recuerdan, mis hermanos? Tengo que ser franco, creo que les falta Biblia. Amén. Entonces, hay que estar leyendo, hay que estar pendientes de todo esto, mis amados, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo les puedo decir, Ofni Fines, su aparición está en primer libro de Samuel, capítulo número 2. A ver, piensa en primer libro de Samuel, capítulo número 2, muy temprano al capítulo. ¿De quién eran hijos? Ah, ahora sí, muy bien, muchas gracias, el sacerdote Eli. Punto, palomita, unos rufles para la señorita de ahí. Ok, perfecto. Entonces, Ofni y Fines eran hijos del sacerdote Eli. Y por ahí del capítulo número 3, 2, al final del 2 también, se nos narra que algo pasa con Ofni y Fines. ¿Sabes qué es lo que sucedió con ellos? ¿Te gustaría leerlo? Ahorita lo vamos a leer. Independientemente de ver específicamente qué es lo que hicieron, a razón de Ofni y Fines en la vida de Elí, el sacerdocio de Elí, y no solo el sacerdocio de Elí, sino todo el sacerdocio en ese momento fue cancelado. Podemos leer en la profecía que Dios le da a Samuel, el niño, esa historia bendita que hemos escuchado mucho de Samuel, 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 y se levanta y dice, ¿qué onda? Ah, qué caray, ¿no me hablabas tú, Eli? No, has de haber cenado fuerte. Bueno, ok, muy bien. Y el niño Samuel otra vez se durmió. Y después Samuel, 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 y se levantaba otra vez. Y de repente, ay, Eli, no me llamaste. No, no, no. Pero ya entendía Elí que le estaba llamando Jehová. Y en el momento entonces que entiende eso, le dice, ok, la próxima vez que escuche, dile, ¿qué onda, Dios? ¿Quieres hablar conmigo? Y entonces volvió a pasar, Samuel, 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 habla que tu siervo escucha. E inmediatamente entonces se le profirió una profecía en contra de Elí. Pero es bastante interesante que en contra de quién fue la profecía. ¿Fue en contra de Ofni y Fines? Fue en contra de Elí y del sacerdocio. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Que Dios le dice, a partir de este momento se acabó el sacerdocio, no lo supieron llevar la cosa, voy a cambiar cómo yo manifiesto mi vida, mi ser, mi presencia y mi guianza al pueblo de Israel y se acaba el sacerdocio y empieza un tema que tiene que ver con
profeta Samuel. Pero podríamos decir con un tema también de jueces, porque venía sucediendo alguna situación bastante curiosa con respecto a los jueces, que ya leímos de los jueces, amén. También hoy lo vamos a retomar un poquito. Bueno, más sin embargo, entonces, Ofni y Fines también vivieron una circunstancia bastante curiosa. ¿Y cuáles realmente eran los pecados de Ofni y Fines? Si podemos ver que Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño, Ofni y Fines se nos narra en el primer libro de Samuel que se acostaban con las mujeres que estaban al pie del tabernáculo y que de alguna manera pues hacían una situación de mucha vergüenza con respecto a presentarse como jueces como sacerdotes delante del pueblo de Israel, ¿no? Capítulo número 2, ahorita vamos a leerlo y retomar un poquito más fuerte. El tercer ejemplo que Dios pone en mi mente, o que Dios puso en mi mente, que podría decir fue el primer ejemplo que me puso, pero después hablamos de los otros, se llaman Joel y Abía. Tú sabes, estos también son hijos de alguien en particular. ¿Sabes Joel y Abía, hijos de quién son? Aquí es un poquito más difícil. Yo pensé que me ibas a decir, por ejemplo, así como dijeron, Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón. Ofni y Fines, hijos de el sacerdote Elí. Estos creo que eran más comunes, pero Joel y Abía, ¿tú sabías que también son dos hijos que hicieron de las suyas? ¿Quiénes son? Ah, eran hijos de Samuel. Ok, entonces fíjate, voy a tratar de, independientemente de ver qué fue lo que hicieron los hijos, voy a tratar de extraer las ideas principales de estos tres ejemplos. Número uno, los padres eran siervos, eran ministros directamente puestos por Dios. No eran inventados. Eran alguien que Dios había dicho. En el caso de Aarón, que es el primero que estamos mencionando, en el caso de Aarón, que a este escogeré y él será por cabeza de todo el sacerdocio de los levitas. San se acabó. Y entonces incluso hizo una excepción Dios cuando los hijos de Coré se quisieron levantar en contra del sacerdocio y dijo, pues entonces la vara que reverdezca en este momento, esa vara será tomada por válida. Y el dueño de esa vara, entonces a él reivindicaré el sacerdocio sobre Israel. En pocas palabras, eran gente importante puesta por Dios a la gobernatura de Israel. ¿Están de acuerdo con esa idea? Aarón, Elí era igual. Pero fíjate qué interesante. Aarón el primero, Elí el último sacerdote. Eso también es muy interesante. Aarón como el primer jefe de jefes dentro de lo que es el tema de sacerdocio y Elí como el último. ¿Y por qué digo el último? Porque nuevamente dijo, y ya no habrá nunca más quien sustente el sacerdocio de tu familia, le dijo Elí, se acabó, hasta aquí se acabó, porque el tema del sacerdocio era una situación generacional. Aarón tenía que enseñarles el sacerdocio a sus hijos tenían que enseñarle el sacerdocio a sus otros hijos y así consecutivamente para que terminaran siendo, obviamente, sacerdocios, toda la tribu de Leví, por generaciones y generaciones, pacto perpetuo. Pero no terminó siendo perpetuo porque Dios dijo, se acabó, hasta aquí llegó. Ok. Qué interesante entonces que el primero que debió haber hecho una chamba especial, y aquí es donde está el primer camino de la predicación, el primero que debió de haber enseñado, el primero que debió de haber mostrado, el primero que debió de haber traspasado en santidad su ministerio y su sacerdocio, no lo hizo bien. Porque sus primeros hijos, que tenía 4, pero luego hablamos de los otros 2, eso no es tema de esta predicación, sus primeros hijos, Nadab y Abiú, fueron los que presentaron un fuego extraño a Jehová. El último Elí fornicaban con las mujeres del santuario y jugaban con las situaciones de las ofrendas. Y que se nos presenta una situación bien curiosa de Ofni y Fines en el capítulo número 2 de Samuel. Se nos decía que les decían, a ver, tráiganme la ofrenda. Y era una ofrenda de carne.
y toda la grosura como tal tenía que ser entregada a Jehová, quemada en el altar. Y ellos decían, no, la grosura pa' cachitos. Yo quiero comer bien, yo quiero el tibón que tenga más gordito, yo quiero, y después veremos qué le entregamos a Jehová. Es decir, primero tomaban para sí de lo que era presentado a Jehová, que solamente era de Dios, y posteriormente, pues a ver qué le tocaba a Dios. Entonces, ese también era otro de los pecados de Ofni y Fines. Pero después se nos presenta que Samuel, con Joel y Abía, también producen una situación incorrecta. Joel y el libro de Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo número 8, se nos narra que él ya estaba viejo, ya estaba grande, y había puesto a sus hijos como jueces por Israel. Y dice la palabra de Dios que el pueblo estaba harto de sus hijos. Y dice, ¿sabes qué? Ya no queremos que tú o ustedes sean nuestros jueces. Ponnos un rey como las demás naciones. Yo siempre he platicado y he comentado que el que Israel haya tenido rey no era la voluntad directa de Dios, era la voluntad permisible de Dios a causa del corazón duro y el corazón rebelde y el corazón necio del pueblo de Israel. Pero ahorita no vamos a enfocarnos tanto al pueblo de Israel, sino vamos a enfocarnos entonces a Joel y Abía. ¿Qué eran ellos en particular? Hijos de Samuel, sí. Mas, sin embargo, les gustaba, oye, pues porque eres juez de alguna manera, pues entonces puedes dictaminar si es correcta o es incorrecta una situación, o favorecer o desfavorecer a una persona que está trayendo un juicio. Pero ellos recibían sobornos, recibían cohecho, y hacían ciertas situaciones chuecas, torciendo completamente la rectitud y la ley para su propio beneficio. Y entonces el pueblo estaba harto y dijo, ya no quiero nada de eso. Ok. Ante estos tres ejemplos, a mí lo que me llama mucho la atención de estos tres ejemplos, que hay muchos más, pero solamente me circunscribo a estos tres ejemplos, es, yo veo papás que no hicieron su chamba. ¿Por qué? Pues porque el resultado es directo. Si a Aarón le hubiera pasado bien la enseñanza de lo que es santo, de lo que es el verdadero sacerdocio, de quién es Jehová, y esto es muy importante, ¿por qué digo de quién es Jehová? Porque ahorita voy a develar rápidamente. En el tema, por ejemplo, de Nadab y Abiú, específicamente en ese tema, Aarón venía incluso poniéndoles un nombre que tenía que ver con Dios. Es decir, a veces cuando nos nacen hijos, queremos lo mejor obviamente de ellos. Y si estamos en Cristo, hasta buscamos nombres hebreos y nombres de la Biblia y nombres que tengan una proyección profética incluso, ¿no? Ya alguna vez platicábamos, ¿no? Si quisiéramos un nombre poderoso, a lo mejor bíblico, de parte de Dios, y que incluso Dios cambió y Dios mutó de una manera tremenda, a nuestros hijos les pondríamos Abraham. No les diríamos Abraham, les diríamos Abraham. Y entonces que quisiéramos proyectar que hubiese una gran bendición, así como Dios bendijo a Abraham, y un nombre profético. Yo puedo pensar en Aarón, que Aarón exactamente quiso hacer eso directamente con Nadab y Abiú. A Nadab le puso el que es generoso como Dios, y a Abiú le puso, él es mi padre. Es decir, aparentemente había una conexión directa con Jehová, con Dios. Mas, sin embargo, se le olvidó raspar ¿qué? Raspar la situación de Egipto. ¿Por qué? Porque se nos narra que específicamente Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño, pero porque era lo que más comúnmente vieron estando en Egipto. Es decir, imagínate el tema de los inciensos. Yo no conozco de inciensos ni de aromas ni nada de eso, pero imagínate que dijera Dios en su ley, me traes un incienso aromático de, pues no sé, por ahí por decir, de lavanda, ¿no? Por decir una cosa. Pero ellos estaban acostumbrados en su niñez a ver que la lavanda no era con la que se adoraba a Horus, a Isis, a Set. No, se utilizaba mejor el cárcamo, se utilizaba mejor el enebro, el sándalo, yo qué sé, ¿no?
Y entonces ellos de alguna manera en su mente dijeron, bueno, voy a traer eso que le ofrecían a ellos y lo traigo para acá. Por eso ofrecieron un fuego extraño. Yo no pedí eso, eso lo piden ellos, lo pide Horus, lo pide Isis, lo piden los otros dioses. Yo no pedí eso, diría Jehová, y por eso lanzó un fuego extraño. Pero al mí, independientemente de si teológicamente o exegéticamente mencionar específicamente en qué se equivocó Nadab y Abiú, lo único que tengo que mencionar para fines de esta predicación es, no supieron cortar a Egipto de la vida de Nadab y Abiú. No lo supo hacer Aarón. A veces como padres estamos más preocupados por intentar suplir, obviamente, económicamente, por que haya una cobija, que haya una almohada, que haya una cama, que haya un cobijo, que haya una casa, que haya alimento, y nos desviamos completamente, perdemos nuestra atención a lo que el hijo verdaderamente necesita. Y lo que el hijo verdaderamente necesita es que si nosotros somos hijos de Dios, aprenda ese hijo el camino de Dios. Eso es lo que verdaderamente el hijo necesita. Mas, sin embargo, también lo necesita aprender en la medida correcta en que debe ser enseñado. Porque yo no dudo que Aarón le haya dicho, bueno, a ver, hijos, acérquense, aquí está la copa, aquí está esto, aquí está el fuego, lo prenden así. Y les enseñó más o menos la manera de interactuar con el tabernáculo. Pero yo creo que perdieron de vista Aarón, específicamente con Nadab y Abiú, de enseñarle la adoración al verdadero Dios. Porque por algo entonces ellos hubieran dicho, no. A ver, Aarón nos ha repetido constantemente que pues ya no es Horus, ya no es Isis, ya no son las ranas, ya no es esto, ya no es aquello. Ahora es Jehová, pues entonces vamos a ver la manera correcta. A lo mejor quiso cubrir las formas, pero no quiso cubrir el fondo. Y esto es muy importante también para la predicación del día de hoy. Elí, alguien también muy similar. Es más, Elí le enseñó la forma muy bien, literalmente a sus hijos. Sabían recibir las ofrendas, sabían contabilizarlas, sabían que tenían que separar la grosura, sabían que si era mesida, que si era gavilla, que si pam, sabían todo eso, pero por cuanto lo sabían, en su fondo, dentro de su corazón, había algo torcido que aparentemente pasó inadvertido en la enseñanza de Elí a sus hijos. Y cuando ya lo vio, ¡pum!, ya no pudo hacer nada más. En el tema de Samuel, ¿Samuel era recto? Sí. Es más, Samuel era tan recto que le dijo al pueblo, a ver, en este momento preséntese todo el pueblo y díganme si te debo un solo centavo o si he tomado de ti algo que sea incorrecto. No, Samuel, no. Pero tus hijos sí. Entonces aprendían las formas, aprendió la administración. A lo mejor pensando en juez administrativo, Samuel era un buen contador, era un buen actuario, era un buen administrador y se lo enseñó, le enseñó las formas. Pero entendiendo las formas, el hijo aprendió a qué? A faltarle al fisco. Si es un buen contador, no sé, aquí la contadora me dirá si puedo o no, con ciertas prácticas aparentemente legítimas, saltar el impuesto o no el impuesto, si es una empresa, si es el IETU, si es el normal, si es el IVA, si lo presento o no lo presento, qué no presento, cómo desvío fondos para que esto no sea presentado, chan. ¿Sí me explico? ¿Se puede o no se puede? Entonces la administración se tiene que aprender, ¿sí? Porque no cualquiera lo puede hacer. Pero el corazón torcido generaría entonces las falsedades o los fraudes o este tipo de situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es un tema de proceso, es un tema de corazón. A Aarón se le fue completamente examinar el corazón de sus hijos. A Elí también. Y por supuesto a Samuel también. Porque si les hubiera enseñado el corazón de adoración con el que empezaron cada uno de ellos a servir a Dios, entonces otra cosa hubiera sido. El corazón debe ser recto, no solo la manera, no solo la forma, el corazón debe ser correcto. Pero independientemente de eso, entonces, a mí me llama mucho la atención para fines de la predicación, que lamentablemente Ofni Fines, Nadab y Abiú, Joel y Abía, fueron cimientos débiles. ¿Por qué es un cimiento débil? Te voy a poner en contexto. Un cimiento débil es aquel ladrillo, aquella varilla, aquella mezcla que está adulterada, porque esto lo puedes encontrar por definición en el internet,
existen los cimientos débiles, por definición en la arquitectura, en la ingeniería civil, pero es un cimiento, es un material que sirve para crear la estructura básica de una construcción, pero que en su interior está adulterado. Por ejemplo, no sé por qué, pero me llegan a mi celular mensajes de varilla para concreto del 4,5, quién sabe qué. Yo no sé de varillas, pero me llegan a mi celular. Y entonces yo digo, bueno, ¿has intentado doblar alguna vez una varilla? ¿Sí? No, o has pasado por alguna construcción y de repente te has tropezado con una varilla. Son durísimas. Pero ¿sabrías que hay varillas que no recibieron su tratamiento térmico de manera correcta y que esas sí se pueden doblar incluso con la mano? Parece que son gruesas, parece que tienen la estructura y tienen la medida 4,5, lo que sea que me estén presentando cada vez que me bombardean con esa publicidad. Ya será que Dios quiera que construya, pues no sé, pero por algo me llega, ¿no? El asunto está, parece que es buena varilla, pero cuando ya la sometes a la presión de vida, la varilla vence. La varilla se tuerce, la varilla incluso se rompe. Hace poco, bueno, no hace poco, ¿quién recuerda cuándo fue el último terremoto aquí en la Ciudad de México? 2017 lo tiene en la mente. Yo no lo tengo en la mente, pero lo tiene en la mente lo que lo vivieron acá bien, bien heavy, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto está. En 2017 vino ese terremoto, yo todavía estaba dando clases presenciales, obviamente, en un colegio, y no sé por qué, pero me dijeron, pues métete con el auditor, o métete antes de que llegue el auditor a ver qué es lo que tenemos que resanar y cuidar para que no vea que esta estructura literalmente se estaba cayendo. Y me acuerdo muy bien, sin decir el colegio, que fui a la zona de preescolar y subí a la parte alta, y en la parte alta había una estructura, ya no tenía techo, ya no tenía puertas, ya no tenía paredes, pero todavía seguía la estructura de las columnas y las bases de lo que en algún momento fue un cuarto de servicio. Y yo dije, ok, pues esto se tiene que tirar. ¿Cómo, profesor, que se tiene que tirar? Pues yo no soy ni arquitecto ni ingeniero civil, pero veo físicamente que esta estructura está dañada y se tiene que tirar. Y aquí abajito, a unos escasos 6 metros, corren mis niños de preescolar cuando salen al recreo. Si vuelve a sacudir por alguna circunstancia otro temblor esta estructura, se va a caer en los niños si cae a la hora del recreo. Punto, se acabó. Pues ahí nos tienes. Conseguí a través de un hermano y de un pastor un esmeril y ¡pum! A cortar las varillas y a todo. Y yo dije, no, pues esto está muy sencillo. Era un tramito, no te engaño, mis brazos alcanzaban a agarrarlo sin ningún problema. Y yo dije, pues ¿qué me voy a poner ahí abajo? Nada más es un tramito así y van a las 4 varillas y... No, mi hermano. Cuando cortaron, ya está listo, sí, yo estoy listo. Cuando cortaron el último apoyo sobre el castillo que estaba recargado, esas 4 varillas, ¡fum! Que se viene. Y digo, ¡ay, caray, que sí se vino! ¡Fum! Lo alcanzo medio, nada más a sortear y aventar. Ni siquiera aventar, simplemente a esquivar. Tenían buena varilla, porque a pesar de que sí ya estaba dañada la estructura por el terremoto, pues la varilla era muy buena, el concreto no tanto. Me acuerdo que tenían de esos como ladrillos de sotehuela, no sé si alguno lo ubica en su mente, que son ladrillos que están huecos para dejar pasar el aire y que se seque la ropa que está dentro de esa sotehuela, ¿no? Por así decir. Y yo me acuerdo perfectamente que todo empezó así. Yo dije, uy, todo esto está como que con miedo. Y me acerqué a los ladrillos de la azotehuela y nada más le hice así, como 10 o 15 ladrillos se fueron hacia el patio. Así nada más de hacerle así. ¡Pum! Podías agarrar el ladrillo y hacerle así con los dedos. Y créeme, no era por fuerza, simplemente es que estaban completamente ya habían dado de sí. No era el ladrillo que necesitaba. De hecho, llegó ya el perito y todo y dijeron, oiga, ¿alguna vez hubo un cuarto aquí? No, que sí lo hubo. Pues yo no sé quién les dejó construir porque este no es ladrillo de sotehuela. Es ladrillo para jardinería. Y tiene que ir al suelo y tiene que ir, nada más es para darle figura para esto. Esto debía de haber estado más estructurado. Entonces yo dije, uy, siempre estuvimos en peligro, casi, casi, ¿no? Siempre hubo peligro, más sin embargo, pues así pasó en aquella vez. ¿Por qué te traigo todo este ejemplo?
Ofni y Fines, Nadab y Abiú, Joel y Abia, eran cimientos débiles. ¿Tenían el título de ser sacerdotes? Sí. ¿Tenían el título, Joel y Abia, de ser jueces? Sí. Pero cuando llegó la presión de no recibir un soborno, de no recibir cohecho, o de no acostarte con la mujer que viene a presentar la ofrenda, en el caso a lo mejor de un Ofni y Fines, de no tomar del sacrificio de otro Dios para presentárselo a Dios, cuando llegó la presión ellos dijeron, "Ah, la manga, yo lo voy a hacer como yo entiendo, porque tengo un corazón torcido". Y cuando eso sucedió, triste, perdón la expresión, triste para la dinastía de Samuel, triste para la dinastía de Aarón, triste para la dinastía de Elí. ¿Y por qué digo para la dinastía? Porque ellos sirvieron en su momento, pero sus hijos fueron los cimientos débiles que impidieron, y aquí es donde conectas lo espiritual y entiéndelo en el nombre de Cristo Jesús, ellos fueron quienes impidieron que la voluntad completa y poderosa de Dios se siguiera manifestando de manera completa. ¿Y por qué digo completa? Porque a razón de Joel y Abia, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo reyes. ¿Y reyes eran la voluntad de Dios? No. A razón de Nadab y Abiú, ¿hubo qué? Un pleito con los hijos de Coré. Si él hubiera demostrado un sacerdocio fiel y Dios le hubiera cimentado su dinastía en fidelidad, nadie hubiera dicho, este no es un buen sacerdocio, mejor busquemos otro. No hubiera habido muchas de las historias bíblicas que nos encontramos de repente. En el tema de Elí se hubiera sustentado el sacerdocio. Y más al contrario, lo que Dios dijo que iba a ser perpetuo y que se iba a mantener delante de la tierra y delante del tabernáculo de Moisés, dijo, se acabó, eres el último sacerdote sobre la tierra. Si no, vuélvelo a leer en primer libro de Samuel, capítulo número 8. ¿Esto qué significa? Que nuevamente esta predicación tiene dos caminos. Si tú tienes un hijo espiritual, ojo, ya no estoy hablando de hijos, porque a lo mejor dentro de los que estoy viendo físicamente me van a decir, uy, mi hermano, no, pues ya salí librado, ¿no? Mis hijos ya se casaron, mis hijos, no tengo hijos, yo qué sé. Pero si tú tienes un hijo espiritual, puede ser que el día de hoy tu vida esté dando un reflejo de un buen servicio a Dios, pero el de tu hijo espiritual, no. ¿Y eso qué significaría? Que tu dinastía, delante de la presencia de Dios, espiritualmente hablando, está por ser cortada por sobre la faz de la tierra. No sé si me lo estés captando, porque voy a llegar a la fuerza de esta predicación y para eso utilizaremos un pasaje de Romanos. Este año es un año de evaluación. Algunos andan por la segunda vuelta, perfecto, está bien. Pero si tú exentaste o estás viviendo la gloria de lo que Dios está haciendo hoy sobre tu vida, bendita historia, te está yendo bien. Pero ¿qué está sucediendo con tus hijos espirituales? Ese es el primer camino, obviamente, que tiene esta predicación. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios nos ha sido conferido, nos ha sido dada la instrucción ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasaje de Mateo les leí? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Mateo 28. Bendición. Amén. Los demás, mis hermanos, les falta Biblia. Ok. Ante esa situación, ante esa circunstancia, mi hermano, tienes que entender una realidad. Tú no te estás escapando este año espiritual delante de la presencia de Dios de ser examinado de cómo estás vaciando el linaje que Dios te entregó a tus propios hijos espirituales. A veces yo me puedo encontrar con la idea de tratar de entender a Aarón, de tratar de entender a Elí, de tratar de entender a Samuel,
que supuestamente eran varones que tenían una talla a la altura de un buen ministro de Dios, de un buen padre espiritual. ¿Qué caramba les pasó en sus corazones, en sus vidas, en sus mentes, para permitir que sus hijos fueran tan torcidos? ¿Qué les sucedió? Yo te voy a decir una de las cosas que me pasa por la mente, que creo yo, la Biblia no me dice qué le sucedió, pero creo yo inferir qué fue lo que le sucedió. No porque la Biblia lo diga, sino porque también soy padre. En casa tenemos disciplinas. Tenemos disciplinas, algunas semiestrictas, otras no tan estrictas y otras muy estrictas. Disciplinas de lectura, me diría aquí mi hija mayor que está enfrente, disciplinas de ejercicio, disciplinas de terminaste de comer, lavas tus platos, pum, 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 se acabó. Y Dios me ponía a meditar en la semana qué tan fuertes son esas disciplinas con respecto al corazón que tienen mis hijas. Entonces yo le dije, Dios, no te entiendo. Sí, antes de empezar esta predicación, Dios me hacía entender que mis hijas, yo les estoy tratando de dar disciplina. La cama se hace de esta manera y no se hace a las 11 de la noche, se hace en cuanto te paras. Bueno, algunos dicen que no en cuanto te paras porque luego tiene que como que sacar, ¿no? El olor y todo de que tú estuviste dormido ahí por lo menos 7 horas o 8 horas, algunos más, pero bueno, ese es otro boleto. Y que entonces que salga y ya después entonces haces la cama. Bueno, independientemente de eso, ¿la cama se hace sí o no? ¿Es una buena disciplina? Es una buena disciplina. Ok, lavarte los dientes después de que terminas de comer, ¿es una buena disciplina? Ok, sí, ok, muy bien. Otra disciplina, hacer ejercicio, por lo menos 1 hora diaria o media hora diaria, ¿es una buena disciplina? Sí, ok. Tener una buena alimentación, que haya verdura, que haya carnita, pero que también haya arroz, que haya legumbres, que haya leguminosas, que sea variado, la pirámide del buen comer, como dirían algunos. ¿Es una buena disciplina? Ok. Entonces yo le decía, bueno, Dios, creo que nuestras disciplinas las has estado cambiando en los últimos 2 años o incluso desde el último año a través de la cuarentena nos has estado hablando de disciplinas más fuerte en casa y entonces creo que las disciplinas están bien. Pero él me decía, Fabián, pon atención. El tema no es la disciplina que le estás inculcando, sino el corazón que está generando tu familia a esa disciplina. Porque puede ser que una de las personas a las que se les está imponiendo esta disciplina piense, lo estoy haciendo porque mi padre me obliga, mas no tengo un corazón de tener un diente sin caries. ¿Cuándo genera el corazón de una persona de tener un diente sin caries? Cuando tiene un dolor de dientes con caries. ¿Estás de acuerdo? Y a veces ni eso. Pero si tienes un dolor, una muela o lo que sea, que tengas una caries y no tienes cómo atendértela, en ese momento piensas, ay, debí de haber hecho caso a mi papá. Ay, mi diente, mi diente, mi diente. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo tengo que ser bien franco, yo he aprendido a trancazos en casa y a trancazos en la vida. Y eso sí, la próxima vez que recuerdo circunstancias que a lo mejor no quiero hacer comúnmente o que incluso me llevan a un error o a un pecadillo por ahí, por así decirlo, inmediatamente recuerdo mi pasado y pienso, pero esto me costó esto, así que no. Voy a ser completamente honesto y franco. Persona que ande de tentón, seguirá siendo tentón hasta que toque una sierra motora encendida y se lleve la mano. ¿Sí o no? No, pues ya no puedo, ya me quitaron la mano, yo por tentón, mira, ¿y por qué está dando la vuelta a la sierra? Papá, papá. ¿No? ¿No ha pasado así? Y si te topas con esa persona, te va a decir, olvídalo, nunca te me acerques a una sierra, no, va, y te pega. Pero tú entiendes que no te debes acercar a la sierra porque te va a causar un dolor o porque más bien te está gritando alguien que te dice, no lo hagas. Corazones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que estaba generando en la vida de Nadab y Abiú, en la vida de Joel y Abia, en la vida de Ofni y Fines? ¿Qué es lo que estaban generando sus padres?
¿Estaban generando buenas prácticas? Probablemente sí, pero no estaban generando un corazón conforme a la buena práctica. Y entonces esto como padre te hará cambiar la mentalidad, porque el tema no es que el hijo aprenda 1 más 1 a trancazos, o la multiplicación, o la división, o todas estas hermosas disciplinas que te acabo de comentar. El tema no es que las aprenda, el tema es que tenga un corazón para con esas disciplinas. Oye, fíjate, te estoy enseñando matemáticas porque esto es utilizable para tu propia contaduría. Porque en tu propia contabilidad y administración, los que no saben de esto gastan para contratar que se lo hagan, pero tú no necesitas gastar en eso y te vas a ahorrar esa lana. ¿Quieres ahorrarte esa lana y mejor comprarte un bonito vestido o un bonito bolso? Sí, sí quiero. Ok, aprende esto. Entonces empiezas a generar buenos corazones con respecto a las prácticas. Te estoy enseñando, te estoy diciendo que hay que tener ejercicio porque en algún momento determinado vas a generar piedras en la vesícula. O vas a generar esto, vas a generar aquello. Y cuando lo tengas, entonces no solamente el dolor, sino que te va a costar un buen dinero que te saque un doctor el problema y te lo arregle. ¿Qué decides hacer? Y ahí es donde empiezas a generar corazones con respecto a las buenas prácticas. Pero estoy hablando de cosas naturales. ¿Te parecería si nos enfocamos a las cosas espirituales? Un cimiento débil es aquel, por definición, en arquitectura y en ingeniería civil, que está adulterado en su materia prima. Me acuerdo muy bien, en algún momento mi mamá trabajó con arquitectos. Me acuerdo ahí que oírlos hablar, era genial, a mí me encantaba. De las muchas cosas que me hubiera gustado estudiar, hubiera sido también arquitectura, me hubiera fascinado. Y me acuerdo muy bien que hay casas de interés, como les llaman, de interés social, que en lugar de ponerles varilla y en lugar de ponerles concreto, los rellenan con unicel, para que el material sea más barato de construir esa casa. Con periódico les echan. Bueno, algunos eso lo hacen para aislar y algunas cosas, pero si ya es la pared de periódico, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Es más, yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, yo tuve un auto Nissan Platina y exactamente en toda la parte frontal, las dos salpicaderas eran de plástico. Tú no te podías recargar, y así salió de fábrica, tú no te podías recargar en el auto porque literalmente te hundías o la rompías. Era una salpicadera completamente de plástico. Todos los buenos autos, los que cuestan un poquito más, entonces sí las traen de metal, sí las traen fuertes, ¿no? Este no, este era de plástico ahí. Te estoy poniendo todos estos ejemplos porque en la vida siempre te vas a encontrar cosas adulteradas, cosas que no cumplen el óptimo nivel de desempeño con respecto a lo que debería de funcionar o como fue pensado que debería de ser creado. Cimientos débiles. Y yo te pregunto, ok, a lo mejor el tema no te interesa tanto con respecto a si eres un buen padre o eres una buena madre, y no solamente en lo físico, sino a lo mejor en un tema espiritual. Yo ya te di la clave. Dios habló a mi vida en esta semana en particular y me dijo, Fabián, tienes que enfocarte en que ok, las prácticas me gustan. Ya has tomado orden, ya haces esto y tu esposa ha hecho esto. Muy bien, muy bien. La práctica es buena, pero ahora involúcrate en que la práctica no sea enseñada conforme a la práctica en sí misma, sino crear un buen corazón conforme a la práctica. Porque si creas un buen corazón conforme a la práctica, un día tú no vas a estar y tu hija o tu esposa van a seguir haciendo buenas prácticas, pero porque les enseñaste un buen corazón conforme a la práctica. Entonces yo dije, ok, Dios, me como esto en particular para mí. Si tú te quieres comer esto, pues es bendición. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Ahorita vamos a hablar de las buenas prácticas conforme al corazón. Cómo entonar tu corazón a una buena práctica en particular. Pero nuevamente lo digo, si tú como padre espiritual, porque a lo mejor tienes discípulos o a lo mejor tienes hijos todavía en edad que no se han casado, pues entonces revierte algunas situaciones y si todavía estás en tiempo, porque a lo mejor el chamaco ya te rebasó,
¿A qué me refiero con que ya te rebasó? Pues ya está más grande que tú y si tú le intentas enseñar algo, pues a lo mejor él te da tus apes en lugar de que tú a él, ¿no? Bueno, ok, si esto ya está pasando, pues ya ni modo, ya se te fue el tiempo, perdóname la expresión. Pero más sin embargo, en temas espirituales, con hijos espirituales, no es tan importante enseñarles a leer la Biblia, es enseñarles el corazón de por qué tener la palabra de Dios en sus corazones. Eso es lo importante. No es tan importante enseñarles la práctica de memorizar la Biblia, sino de enseñarles el buen corazón de tener grabado en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. No es tan importante que se bauticen, es importante enseñarles el porqué de un buen corazón a un buen bautismo. Y el bautismo en agua, el bautismo en fuego, el del Espíritu Santo, es decir, los bautismos, es decir, como discipulador, sí tendrás que enseñar teoría, pero es más importante el corazón que le pongas a la práctica. Yo veo que a lo mejor en Tabernáculo de David hemos hecho mucho, sobre todo en los últimos años, el regresar a la Biblia y escribir la Biblia y memorizar uno que otro pasaje y volver a escribir y volver a leer y pam, 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 y estar reportando y todo eso. Yo te voy a ser bien franco, hoy en día todavía hay personas que me deben la primera instrucción del año pasado, ¿no? Pero independientemente de eso, yo digo, bueno, ok, no has querido escribir, no has querido hacer esto, no has querido reportar, me voy a involucrar para ver si estás entendiendo el corazón. ¿Una va de la mano de la otra? Sí, porque no puedes enseñar un buen corazón a una práctica si la práctica no se hace. No puedes enseñarle a una persona lo bueno que es que se lave sus dientes 3 veces al día si no se lava los dientes. No se lo puedes enseñar. La práctica va unida al corazón. Pero nuevamente todo esto tiene que ver con aquellos que somos padres o padres espirituales. Es importante como padres que enseñemos a nuestros hijos a venir a la iglesia, claro, pero es mucho más importante como padres que le enseñemos el porqué, el corazón que está unido a la práctica de venir y no perderte un culto, de no perderte una alabanza, de no perderte lo vital de Dios, ¿ok? Pero ahora me tengo que enfocar en el cimiento débil. Porque lejos de que Dios me hablara como padre, Dios me dijo, por eso sigo preocupado, Fabián. Porque no solo en Tabernáculo de David, sino en todo el mundo tengo cimientos débiles. ¿Qué es un cimiento débil? Es un Nadab y Abiú. Y ahí sí los vamos a empezar a mencionar tal cual son. Es un Nadab y Abiú que cuando llega a Cristo Jesús quiere traer todas las prácticas diabólicas que sabe de cómo de cómo invocar demonios, de cómo agradar a los espíritus, de cómo agradar a otros dioses, queriendo agradar a Dios. Ese es un Nadab y Abiú. Alguien que por corazón torcido no entiende que a Jehová se le adora en santidad y dice, no importa, no importa. A mí me enseñaron en la iglesia en donde estaba que pues yo puedo tener las mujeres que yo quiera, que yo puedo andar de borracho, que yo puedo ser fornicario, que yo puedo esto, que yo puedo aquello y que si quiero me arrepiento porque ya tengo la salvación, no hay ningún problema. Y que cuando quiera ministrar, ministro y sale, vaya, Dios me va a escuchar. Así que ya me arrodillé, Dios, porque me enseñaron la práctica de arrodillar y de clamar, ¿no? Lo que vimos en sana doctrina, y ya invoqué, y ya incluso lloré, porque te gusta que llore, Dios. Así me dijo un pastor, que en cuanto más lágrimas haya y más compungido sea, Dios me escucha mejor, pero yo sigo con mi pecado y no hay ningún problema. Ese es un corazón de Nadab y Abiú, que dice, oye, no, eso es permitido. Y Dios diría, oye, eso no es permitido. Eso no es permitido y lo he intentado cortar, fíjate, voy a llevar a lo profético, voy a llegar al punto de lo profético, pero a veces me gana porque Dios está en mi mente y ahí andamos, ¿ok? No quiero pelear contigo, Dios, pero dame un atentito, deja llegar al punto, ¿vale? El tema está, un cimiento débil, hijos de Dios, se los digo, es cada uno de ustedes cuando no decide hacer lo que la Biblia dice que se tiene que hacer. Tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque se te ocurre que es mejor tu opinión.
Porque se te ocurre que es mejor tu manera. Porque bueno, a lo mejor estás chavo, a lo mejor estás novato y dices, yo creo que Dios se equivocó. Esto que les puso al pueblo, esto se equivocó. No, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Hablaba con una persona hace un par de semanas y veía que en la iglesia en donde se congrega o se congregaba, no hay ningún problema, los ministros fuman, los ministros toman. ¿Tú le ves problema, hijo de Dios? ¿Le ves problema a que un pastor fume y tome? Sí, fume sí, pero tome no, mi hermano, ¿cómo cree? No, y hasta me defiendes que Jesús tomó el vino y lo que convirtió fue vino en la Santa Cena, o como se dice, allí en las bodas de Canaán, y no, y Pablo le dijo a Timoteo que tomara y que, pues, que se emborrachara, o sea, no, sí está chido, eso sí, ¿seguro? Corazón débil, cimiento débil. Porque Dios quiere generar un cuerpo, un reino, y ahorita vamos a hablar también de eso. Dios quiere generar un cuerpo en donde haya limpieza, en donde haya una estructura buena, en donde se llegue a la altura, en donde completemos el cuerpo de Cristo. Dios lo quiere hacer, pero por ahí hay uno que otro ladrillote que es más poroso que el unicelo, yo qué sé. Y que deje entrar lo que sea, no hay ningún problema. Ay, no, pues la iglesia estuvo padre, sí. Oye, nos dijeron que ayunáramos de redes sociales. ¿Ayunar yo de redes sociales? Por favor, no, vénganos tu reino, Pinterest, vénganos tu reino, pues yo no sé, las que haya, o sea. Yo ayunar de eso, por favor. Si yo soy ladrillo poroso, soy Bob Esponja. A mí que el océano me nade, porque yo todo lo recibo. Qué bueno es mi hermanito que habla, no sé, de puros chismes y yo le digo, no hay problema, vente acá. Y qué bueno es mi hermanita que siempre me habla de cómo se acuesta con varios hombres. Ay, no te preocupes, ven para acá. Y qué bueno es mi que siempre me habla que roba en el banco. Ay, no te preocupes, Dios te ama, tal cual eres, chiquito bonito, no hay problema. Y genera ladrillo poroso, un cimiento débil. Que cuando Dios quiere ponerle presión y volver a crecer a través de ese cimiento, más estructuras en Dios, la cosa no sirve. ¿Hasta dónde estamos llegando, hijos de Dios, como pueblo? A que tú te permitas en tu vida todo lo que es diabólico incluso. Últimamente me he puesto a analizar lo que incluso yo mismo a veces me permito con respecto a situaciones de si una serie, si un anime, si alguna cosa. Y muchos años atrás yo dije en mi mente, ¿sabes qué? Es que ya estoy maduro, ya sé definir entre lo que no me conviene y lo que sí. Yo ya sé, Dios, déjame interactuar con esto, no hay ningún problema. Pero llegó el punto en que Dios, cuando mostró su santidad, me dijo, perdóname, Fabián, tú no pasas. Dios cuando habla de santidad es como el buen detector de metales en el aeropuerto. Y dije el buen detector, no el falseado. Vas pasando. ¡Tit, tit! Ay, no me puedo subir, se me va a ir al avión. Bueno, a ver, me quito esto. Otra vez. ¡Tit, tit! Ay, y ya de plano te andas desnudando. Me acuerdo muy bien, de las últimas veces que subí al avión, yo sabía perfectamente que iba a pasar por un detector de metales. Lo sabía perfectamente, ya nos habían avisado que nos íbamos de avión. Eso estaba en mi mente, es muy común. Sí, claro. Pero cuando llegué, no, traía metal en mis zapatos, me los tuve que quitar. Traía metal en ese, y traía un pantalón que me quedaba demasiado grande con respecto a la holgura, y andaba yo y que se me cae el cinturón, y ahí te lo dejo, y no, un disfiguro intentando pasar al otro lado. Cuando por fin yo creo se apiadó de mí porque, ¿qué tanto metal trae? Pues no sé ya dónde, pero por aquí debe estar sonando. Pues ya pásale, porque me veía que se estaba cayendo el pantalón y me hacía así, y ya agarré todo y ¡bum! Adelante, y nos fuimos. A veces nosotros somos así, pero el detalle está que Dios no va a decirte, ya pásale, no hay ningún problema, ya sé que traes metal. No, de este punto no pasas. Ya se fue, sí, ya se fue, ni modo, mi amigo, perdón. Porque a lo mejor tú crees
que tu buena cara te va a llevar al cielo. Mira, Dios, ¿me recibes? Por favor, te quiero mucho. No, mi hermano, perdóname. Porque lo que Dios mira, Dios ve el corazón. Dios no ve tu práctica. Dios ve tu corazón torcido. Cómo incluso venir a tabernáculo te cuesta trabajo. Y lo mentalizas. No, pues somos tan poquitos que si no me ve el pastor, pues a lo mejor se va a enojar. Mejor le digo que esto va a pasar. Sí se van a dar cuenta. Si fuera la iglesia de 1000 personas, a lo mejor paso desapercibido. Pero como esta es de 50, no, de 20, de 30, sí se dan cuenta. Dios conoce tu corazón, mi hermano. Y con ese, déjame irme adelantando, no vas a pasar. Y no solo no vas a pasar a bendición que este año Dios te está queriendo dar. No vas a pasar a la vida eterna. Eso es lo más importante, mi hermano. Eso es lo más interesante. Primero quiero darte un pasaje en 1 de Pedro 2, 4 al 8, que dice, acercándonos a Él, ¿a quién? Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Fíjate qué interesante es el término de un cimiento débil. ¿Cómo entraría a este pasaje de Pedro? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú eres una piedra viva para Dios. No importa si grande o chica, no estamos en competición. Eres una piedra viva para Dios. Amén. Y Él está esperando que contigo construir su reino. ¿Pero a través de qué? De que seas una casa espiritual y un sacerdocio santo. A través de esas dos cosas. Voy a hacerte bien franco. Si te caigo entre semanas sin que sepas a tu casa, ¿me dejas entrar a toda tu casa sin problemas? Analizar debajo de tu colchón, analizar tu celular y ver las últimas vistas que has tenido durante los últimos 20 días, o mejor aún, durante los últimos 6 meses, porque sí sabías que si conecto un aparatito a tu celular puedo ver exactamente todo tu desglose, a quién le has tomado foto, con quién has hablado. ¿Sabías que eso puede hacer un hacker? ¿Me lo permitirías? Ver si verdaderamente tus cuentas las manejas bien, tu dinero está siendo bien expresado delante del fisco. En pocas palabras, ¿me dejarías auditar tu vida espiritual el día de hoy? Vámonos, alguien sí se animó. Qué bendición sería que después de la auditoría Dios te dijera buen cimiento. ¿O qué pasaría si te dijera, perdóname, un cimiento débil? ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué soy un cimiento débil? Si sí voy a la iglesia. Porque no me estás tratando las cosas espirituales como espirituales y las cosas carnales como carnales. Ah, no sabía que debía de tratar eso. Bueno, mi hermano, nuevamente te digo, te falta Biblia. Vamos literalmente a Juan 15:6 y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece. Es interesantísimo, hijo de Dios, te lo digo de corazón, cómo Dios te somete a procesos de ayuno y terminando el ayuno estás así, como lobo rapaz. ¿Buscando qué? Buscando la carne, buscando la carne. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, qué buen ayuno, Dios. Ya lo entregué hace 6 horas. Qué buen ayuno, Dios. Cuando lo que Dios está buscando es generar un hábito de sequía de carne en tu vida.
Ahorita llegamos al pasaje. Dios no te pone ayunos para que te regodees de que llegaste a las 6 de la tarde para entregar tu ayuno. Dios no te pone ayunos para eso. Dios te pone ayunos para enseñarte que ayunando es más viable que tengas santidad que no ayunando. Y si te mantienes ayunando, entonces generarás un hábito de ayuno continuo. A mí me encanta, en serio. Algunas personas les digo de repente, oye, pues vamos a hacer esto. No, pastor, estamos ayunando. Ok, muy bien. ¿Eso significa que nunca más lo vas a volver a hacer? No, al ratito, en 2 horas puedo. En 2 horas entrego mi ayuno. Ven mañana y nos vemos. No, mi hermano, que se vuelva una práctica en tu vida. Que se vuelva una práctica en mi vida es lo que Dios está buscando. Para que no seas un cimiento débil, sino que rellenes esos poros de debilidad con qué? Con Cristo puro, con Cristo puro. Porque el tema de Pedro nos está diciendo y nos está escribiendo que específicamente con quién vas a ser fortalecido y con qué roca debes de ser comparado. Con la que desecharon los edificadores, es decir, Jesucristo. Por ahí Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Pero la carne es débil. En Romanos 8:1-9, y con este pasaje pretendo terminar la predicación del día de hoy, aquí es donde me quiero detener, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo interesante, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios no, ahora sí que empecé como Dios terminó y termino como Dios empezó en mi vida. Me dijo, Fabián, llega a mi pueblo mi condenación a su vida. ¿Quién dice amén? Ahora sí no escuché ningún amén. A ver otra vez, palabra de Dios, llega en ese tiempo mi condenación a su vida. Yo digo amén. Ay, pues porque eres el pastor y estás predicando. No, espérate, te voy a explicar por qué. Porque durante todo un proceso de litigio, todavía no existe condenación. Y entonces estás peleando y luchando. Imagínate que tú fueras 2 personas, el culpable o el inocente. Si vivieras un proceso de litigio en donde tú fueras acusado de algo, culpable o inocente, estás viviendo un proceso en donde hay abogado. Estás viviendo un proceso en donde hay testigos. Estás viviendo un proceso en donde hay estira y afloje. Hay un jurado. Pero todo ese proceso es muy cansado y puede ser muy tardío. Pero llega al final de todo el proceso judicial que se levanta el juez y dice, mañana entrego condena. Mañana lleguen a las 9 de la mañana. Punto, se acabó. Ya no hay más que evaluar. Dios ya sabe perfectamente quién eres delante de Él. Y entonces viene el proceso de condenación. ¿Qué es el proceso de condenación? El que se te diga el dictamen, el veredicto de tu estatus delante de la ley. Y entonces podrán decirte, eres libre, goza, disfruta, sale bye, o a este aprésenlo, en este momento ya no es libre, se le entrega su condena de tan. Por eso a mí me encanta literalmente que llegue el proceso de condenación. ¿Sabes por qué? Porque ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Y entonces qué triste, perdóname la expresión, que ninguno haya dicho amén, porque entonces sabes perfectamente cómo estás en la carne. Porque para los que no andan conforme a la carne, no hay condenación. Y entonces me gozo. ¿Y sabes por qué me gozo?
No porque me crea perfecto, sino porque sé perfectamente la santidad que intento reflejarle a mi Cristo y que mi Cristo me ayuda para alcanzar la santidad. Yo no puedo alcanzar por mí mismo la santidad, por eso tengo que andar en el Espíritu, porque andando en el Espíritu sí se alcanza la santidad. Andando en el Espíritu dejas de pecar. Andando en el Espíritu vives la bendición de Dios. Yo te voy a ser bien franco. Hace 2 días se me acercó una persona, no voy a decir quién, pero se me acercó una persona. Y Dios lo sabe, por eso quiero arrojarlo con fuerza y que Dios sepa que estoy dando un testimonio que glorifica al Padre, no a ninguna otra persona, al Padre solamente. Amén. Se me acercó una persona y me dice, me da una palmada en el hombro. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya debes de estar un poco mejor. Y yo, ¿ya debo de estar un poco mejor? ¿Por qué? Sí, es que, pues bueno, primero la operación de tu mamá y luego ahora la de tu esposa. Y pues por lo que sé, estás cubierto, estás bien, ¿no? Ah, entonces tú creías que a mí me preocupaba que gastar 100,000 pesos en menos de 2 semanas, ¿crees que esa es mi preocupación? Yo me puse a pensar, porque creo que esa persona no sabe que desde hace año y medio no tengo trabajo. Y 100,000 pesos, perdón, yo sé a lo que asumen las cuentas de mi casa. Y las hacemos juntos, mi esposo y yo. Hace un par de días lo hicimos juntos. Y sé perfectamente que a quién he creído. Y que por lo que hago en el nombre de Cristo Jesús, en santidad delante de mi Padre, Él me dice, hijo, estás cubierto, perdóname, ¿qué necesitas? Estás cubierto, perdón. No he venido ni un solo día a pedirte un peso. Tabernáculo de David. Yo sé las finanzas y para cómo lo que entra se gasta para otra cosa. Pero te lo estoy diciendo con la fuerza que compete para decirte qué bendito es que para ninguno de los que andamos conforme al Espíritu haya condenación. Porque cuando te llega el problema, no te agarra nunca el problema. No te agarra nunca el problema. Porque Dios dice, yo ya pagué, mi hermano. Y créemelo, ya está pagado. Si no, pregúntale a mi mamá, ya está pagado. Si no, pregúntale a mi esposa, ya está pagado. Y Dios sigue dando. Porque ese no es el problema. El problema es que tú seas un cimiento fuerte en Dios. ¿Tú te atreverías, perdóname la expresión, a gastar 30,000 pesos mensuales sin trabajo? ¿Te atreverías? ¿Sin ni un solo peso en tu bolsa? Tu falta de fe te dice cimiento débil. Con mi Cristo lo vengo gastando desde hace años. Entonces yo digo, Señor, para ti, ¿qué es un 0 más o un 0 menos? Para ti, ¿qué es una enfermedad o una enfermedad menos? Más bien entendamos los procesos, porque todo proceso por algo Dios lo permite en las vidas. Eso sí, procesos de acercarte, te apapacho, quiero decirte con quién estás, quiero decirte que soy tu padre, quiero decirte esto, quiero decirte aquello, quiero demostrarte que soy. Yo por eso lo oré el día miércoles para con todos los que estaban en la oración, pero sé que no cayó para todos los que estaban en la oración. Yo estoy gozoso en mi Señor de ver que este tiempo para mí no es segunda vuelta. Es gozar la victoria de un Dios que me dice, tenías un gigante, ya lo destrocé por ti, papá. Ese es el tiempo de una iglesia en victoria. No estoy hablando de un hijo en victoria, estoy hablando de una iglesia en victoria. Ese es el tiempo. Pero para lo único que puedes de alguna manera pedirle a tu Dios, o más bien lo único que Dios te puede pedir para que este tiempo lo vivas así, es que tú seas un cimiento fuerte y dejes de ser débil. ¿Cómo dejas de ser débil? Pues lee Romanos 8. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Esa me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
La ley de Jesucristo, y ya lo he predicado infinidad de veces, lo he dicho infinidad de veces, te hace vencer el pecado, se acabó, punto. Tú debes ser un hijo de Dios que no peca. Nunca. ¿Quién dice amén? Ay, mi semana, ay, pastor, si supiera. ¿Qué te cuento? ¿Qué? Mejor cantamos, perdóname. Mejor canta. Vengo ante ti humillado porque escoria soy. Y Dios te dice, ¿escoria? Yo no compré escoria. Yo no compré gusanos. Yo compré hijos. Y a esos hijos los dignifico haciéndolos real sacerdocio, pueblo santo. ¿Dónde estás parado? Porque los que son de la carne, literalmente, versículo 5, piensan en cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, están pensando en qué comeré mañana, en qué beberé mañana. Esos son de la carne, perdón. Esos son personas de la carne. Porque Mateo 6:33 dice, más buscad el reino primeramente y su justicia y todo te será añadido. Pero para ti te es fácil. Yo ya te dije, ya viví los procesos, entiendo tu mente. Pero ahorita no puedo entender tu corazón porque ya estoy del otro lado del charco. ¿Alguna vez has saltado de una plataforma de 30 metros hacia la alberca? ¿No? Un día me encantaría invitarte a una de esas albercas. Pero ¿sabes para qué me gustaría invitarte? Para subirnos juntos. Y que ya que estés ahí, aventarte. Sí, o sea, soy bien honesto. ¿Sabe por qué? Porque ya lo he hecho, mi hermano. Sé el miedo que provoca esa altura. Sé el miedo que provoca y si me caigo de panzazo, pácatelas, compadre. Sé lo que pasa en la mente y en el corazón. Ya he estado de ese lado. Pero lo que quiero decirte es que alguien te tiene que aventar. Y si de alguna manera te caigo bien, pues deja que te aviente yo. Tienes que empezar a vivir la gloria de dejar de pensar las cosas de la carne. ¿Sabes qué es lo que me preocupa mañana? Dejar de tener gente a quien predicarle. Eso me preocupa. Porque todos en el preescolar donde trabajo y en los dos preescolares y todos en las escuelas donde trabajo, a todos les he podido predicar. Y esa sí me movió esta semana. Porque ya me hablaron por teléfono. Me dijeron, profesor, ¿qué cree? Pues ya empezó el gobierno a vacunar a los docentes. ¿Lo pongo en la lista? No. Ah, no. No. ¿Oyó bien? No. No me voy a vacunar. No preguntó por qué. Yo sé por qué. Porque sé a quién he creído y qué instrucción he recibido. Pero esa es mi devoción y esa es mi fe. A lo mejor no es la tuya y está bien. Cada quien Dios lo trata conforme a su fe. Sí, pero si a mí me dio la instrucción, la tengo que acatar. Independientemente que a lo mejor le quiero meter trabas carnales, ¿no? De vez en cuando le subo a mi esposa mensajes que dicen que cierta vacuna provoca trombosis, que cierta vacuna provoca esto, que así a lo mejor me puedo excusar en la carne del por qué no. Más espiritualmente mi corazón sabe que recibí una instrucción. Y le dije, maestra, directora, ¿cree que esto va a provocar que nos cesen? Pues para allá va, ¿eh? Dije, sí, yo lo sé. Yo sé que para allá va, porque esta es una muestra y ensayo de la señal de la bestia que viene en 2 o 3 años. Del control, del reseteo mundial, que ya estamos ahí. Ya estamos ahí parados. ¿Y tú como hijo de Dios piensas en las cosas de la carne? No, mi hermano, si él sigue siendo un simiente débil, hoy habrá condenación a tu vida, se acabó. ¿Y cuál es el veredicto? Culpable. ¿De qué? De que no tenga fe. Ahora entiende los veredictos de Romanos 8. Hoy es el tiempo de condenación, dice Dios.
¿Y cuál es el veredicto, Dios? ¿Culpable de qué? De que no ame. Hoy es el tiempo de condenación a mis hijos, dice Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el veredicto, Dios? ¿Culpables de qué? De que no perdonen. De que sigan en masturbaciones, de que sigan fornicando, de que sigan en mentira, culpables y vivirán la consecuencia de esa culpabilidad. Porque Dios dice, yo estoy construyendo. Y le dije a mi hijo, siéntate hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Y ahora resulta que su propio cuerpo es su enemigo. No, créeme que Dios tiene chambita que hacer. Y la va a trabajar cortando de ti la carne que todavía quede. Porque a Dios no le va a presentar a Jesucristo una novia carnosa. No, no la va a presentar. Va a presentarle una novia espiritual e inmaculada. Se acabó. ¿Tú quieres ser de esos? Te invito. Te invito en serio. Porque el que se ocupa de la carne le es muerte. Preocúpate de lo espiritual, que es vida y paz, versículo 6. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, todavía peor. Algunos, a lo mejor de los que están viendo la predicación, tienen a Dios de enemigo hoy. De enemigo. ¿Con quién quieres tupirte unos buenos trancazos? Vamos a ser francos. ¿Con el fuerte o con el débil? No lo sé, la verdad, yo tengo que ser franco. Si yo tuviera la opción de pelear contra Thor, que es Chris Hemsworth, ¿no? O La Roca, pues a lo mejor prefiero al enanito, ¿no? Al que sale de... A lo mejor prefiero a ese, ¿no? Ay, no, contigo sí, mi amigo. A ver, venga. Porque no vaya a ser que me agarren los grandotes y me tupan. Bueno, mi hermano, eso es bastante maricón o bastante llorón de mi parte si lo pensara así. Pero hoy te digo, si quieres de alguna manera pensar en que tengas un enemigo, Romanos 8, versículo 7 dice que tú tienes un enemigo que se llama Dios. Cada vez que atesoras la carne en tu vida, tú tienes un enemigo y ese se llama Dios. Es en enemistad contra Dios. Y lo vería de la mejor manera para no deshonrar el nombre de Dios. Tú te vuelves enemigo de Dios. Esto puede ayudar mucho, porque por ahí he estado escuchando esta semana temas de amigos de Dios y vamos a cantar una canción hoy que se llama Soy amigo de Dios. ¿Qué te parecería si hoy Dios te examina y te dice qué carnal eres y entonces en lugar de cantar soy amigo de Dios, dirías soy enemigo de Dios? ¡Ay, qué buena rola, mi hermano! Soy enemigo de Dios. ¿No? Porque a lo mejor la canción y la letra dice soy amigo de Dios, pero tu corazón dice algo diferente. Yo leo muchos chats, mi hermano, muchos, de pastores, de ministros, de congregantes, de mucha gente. No, es que son una bendición y gloria a Dios y que esto y el otro. Y de vez en cuando Dios me permite, no sé por qué lo haga, analizar la persona que está detrás de eso. Y no las conozco, a muchos, porque son chats de que si de Ecuador, que si de Guatemala y que si de esto, y juntan gente y juntan gente. A veces Dios me hace cruzar proféticamente el escrito que pusieron y, ay, sí, aleluya, gloria a Dios, Dios los bendiga a todos. Y la persona que está detrás, mal, mal. Dios me alertaba de en 2 semanas, no pasó mucho tiempo, en 2 semanas, personas que han estado aquí y que aún incluso a lo mejor hoy están aquí, han hablado mal en contra del Tabernáculo de David. Han hablado mal en contra de sus pastores, de su pastora. Qué carnales. Qué interesante, ¿no, mis amados? Y por tal hecho te conviertes en enemigo de Dios. Porque el que literalmente dice la palabra de Dios, los que operan conforme a la carne, eso es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
Por cuanto los designios de la carne son esa enemistad, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se acabó. Perdón, tú no me tienes que decir, te lo digo en bendición. Espero que entiendas que estoy hablando proféticamente en santidad delante del trono de Dios. Tú no tienes por qué andar presumiendo si Dios te bendijo o no te bendijo y ahora sí lo escuchaste y ay, mire cómo lo escuché y cómo Dios me dijo, cuando tu vida es otra cosa. Jesús nunca llegó delante de la muchedumbre y vean cómo me habla papá, miren qué padre, jamás, ¿eh? Yo diría mejor déjame que tu vida me muestre que Dios te bendice. Pues tan sencillo, ¿no? Perdón, yo nunca he visto que Inés se pare en una situación en algún momento, a lo mejor con los discípulos, no sé, habrá que preguntarle a Zenaida, pero no creo. Vean cómo Dios me usa y me bendice, wow, ven. Al contrario, en una reunión Dios me dice, no, bendícela, levántala, habla, entender que estoy con ella, pam, pam, pam. Pero a veces hacemos la inversa. ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque eres de la carne. Ah, ya lo entendí. Mas vosotros no vivís según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que, dice Pablo, Pablo tampoco era todo sabiondo, ¿eh? A él se le pasaban algunas cosas. Y dice, oye, yo solo te estoy hablando como es la ley. Pero si es que tienes al Espíritu Santo de Dios, entonces no vives según la carne. Si es que. Y en ese parámetro te digo, eres de los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Atestígualo en tu corazón. Haz obras que dignifiquen el nombre que Dios te ha dado. Y no aquí, porque aquí pones tu cara. En las iglesias pones tu cara de santo y de mártir. Está bien. Afuera, mi hermano. Afuera. Afuera es donde Dios te ha juzgado y te ha dicho, ya hasta aquí. O sea, ya, para tu tren. Veredicto culpable. ¿De qué? De que sigues en las obras de la carne. Punto. Consecuencia, la muerte. ¡Ay, me está matando el pastor! No. La Biblia lo dice. Bueno, este es un celular que tiene la Biblia, ¿no? Pero si es que salió en el video. La Biblia lo dice. Que si tú vives según la carne, lo que te depara es la muerte. Punto. Y manifiestas son las obras de la carne. Las predicamos en Semana Santa. ¿Qué es lo que tenías que dejar? Colosenses lo dijo. ¿No te queda claro? Lee Gálatas capítulo 5, versículos 19, creo que es. Los que practican tales cosas no heredarán. Yo estoy aquí solamente para decirte la ley. ¿La ley de qué? De que viene un Cristo por ti. Ya no le pongas peros, mi hermano. Ya no le pongas peros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Muchas veces no eres capaz de considerar en qué estatus estás. Hoy se te ha dicho cómo pudieses considerar tu estatus. ¿Qué eres hoy? ¿Eres un cimiento débil? Te vas a caer en el temblor. ¿Eres un cimiento fuerte? Aquel que fundó su casa sobre la roca, vino la lluvia, vino la tempestad, vino el terremoto, permaneció. Dos perspectivas. ¿Qué eres delante de Dios? Y cuando descubras qué eres, bendita historia, pásalo a tus hijos espirituales. Pásalo fielmente, porque ese es otro tema también. Necesitarás aprender que lo importante es cómo transmites un corazón de fidelidad a un Dios que todo lo ve. ¿Cómo transmites un corazón de santidad a un Dios que es 3 veces santo? ¿Cómo transmites un corazón de verdad a un Dios que es verdad? Entonces tenemos mucha chamba que hacer. Tienes mucho que examinar hoy tu vida. Dios me mostraba una aula grande, donde algunos están respondiendo exámenes.
A lo mejor el examen dura horas. No te preocupes. Cánsate en el examen. Trata de responder bien. No quieras saltarte una pregunta por otra. No quieras, pues paso de panzazo, 5.9 sube a 6. Bueno, en mis tiempos 5.9 era 5. ¡Ja! Pero hoy 5.9 sí sube a 6. Y si le pones cara bonita al profesor, a lo mejor sube a 6, a 7. Pero con Dios no es así. Hoy Dios te está limando, te está exigiendo, te está depurando, quiere que seas un soldado, quiere que seas cimiento fuerte, porque ya está gestando su tabernáculo sobre la tierra. Aunque no lo creas, ya lo está gestando. Lo único que va a terminar sucediendo en tiempos futuros es que cambies tu posición geográfica, pero no tu situación espiritual. Tu posición geográfica ha de cambiar en los futuros meses o años. Es así, pero no tu posición espiritual. Hoy tú puedes ser el santo que Dios ha dicho de ti. Hoy tú puedes ser el sabio que Dios ha dicho de ti. Hoy tú puedes ser el listo que Dios ha dicho de ti. El que habla pura verdad, el que habla puro amor, el que no juzga, el que... Hoy puede ser ese. Hoy lo puede ser. Porque Dios te ha dado todas las herramientas. Y no por gloria tuya, sino porque te da un Espíritu Santo que es el que capacita esas habilidades en tu vida. ¿Lo crees? Vamos a orar. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo no quiero ser Nadab y Abiú, yo no quiero ser Joel y Abia, y tampoco Ovni y Fines. Si puedo ser algo delante de ti que yo pueda escoger, pues yo quisiera ser simplemente un hijo que te obedece, Padre. Y que no es causa de burla delante de los que lo conocen. Y que no hace que mi vida, a los que la conozcan o a los que me vean actuar, se burlen de ti, mi Dios. Porque puedo acercarme al corazón de lo que pudiste haber sentido cuando el pueblo se burló de Nadab y Abiú. Jiji, se murieron, pobres losers. O cuando Ovni y Fines, o cuando Joel y Abia también hicieron lo que tenían que hacer. Yo puedo sentir tu corazón y no fue grato que la gente se burlara o que tú no pudieras seguir tu obra, Dios. Yo estoy seguro, mi Dios, que cada uno de nosotros, los que están viendo este video, pero también los que están físicamente ahorita en Tabernáculo de David, de alguna manera deseamos quererte agradar. Y la única manera para poderte agradar es ser hijos del Espíritu y no hijos de la carne. Por eso, mi Dios, como hijos del Espíritu, te digo, ven Señor Jesús y condénanos hoy. Demuéstranos tu juicio sobre nosotros hoy, porque sólo así sabremos entonces de qué lado estamos parados. Y que obviamente sé que no es un juicio de condenación eterna, pero sí demuéstranos en nuestro andar si hemos estado equivocados con alguna consecuencia, con alguna situación que nos frene, con alguna rotura de pierna, con algún choque, no sé, con algo, Dios, frénanos. Porque no es posible que como hijos tuyos sigamos mancillando tu nombre, Padre. No es loable, no es honroso, pero es necesario Jesucristo y es necesario Dios porque los tiempos apremian. Necesitamos estar de un bando ya definidos. Y si es contigo, mucho mejor, Dios, porque contigo nada nos ha de acontecer. Oro por aquellos que han de creer hoy en tu Espíritu Santo y han de creer en la santidad y han de creer en la obediencia y han de creer en la disciplina de un corazón sincero que se entrega y se humilla a ti, mi Dios, porque esa es la clave. Tener un corazón sincero que se humilla y que no corresponde a nada de orgullo, sino que sabemos que todo procede de ti y que tú eres el único capaz de hacer poderosas obras en nosotros, de podernos sacar del hoyo cenagoso, de podernos dar bendición, de podernos pagar lo que sea, de podernos sanar, de podernos bendecir. Tú eres el único, a ti sea la gloria y el honor, mi Dios. Pero yo lo quiero entender hoy y que hoy entendamos como hijos que solo una cosa nos depara de una condenación a favor de nosotros, de un veredicto favoroso, y es que estemos cimentados como hijos del Espíritu.
Así que Espíritu Santo, trabaja en nosotros y síguenos quitando la carne. Los que no tengas que derribar, lo que nos tengas que quitar, lo que nos tengas que sacudir, sacúdenos, Dios. Quita la carne que sigue en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Abba Padre, te quiero ver. Bendito Jesús, ven. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.